Los japoneses no reciben dinero directamente de la mano de otra persona, porque se considera dinero sucio. La forma más conveniente de hacerlo es siempre va a haber una bandeja en cualquier establecimiento donde tú vas a colocar el dinero y la persona lo retira. Es la forma tradicional más adecuada. Osaka es la ciudad donde el pasado samurái y el futuro tecnológico chocan sin pedir permiso. Aquí la historia no se conserva, se reinventa. Bienvenidos a Osaka, uno de los destinos más hermosos de Japón. En este video te voy a mostrar todas las bellezas que esconde esta ciudad. Vamos a ver qué tal la habitación. Esto es lo que va a ser mi habitación en Japón. Las habitaciones son muy pequeñas, pero son cómodas. El baño. Me gustan las tinas, pero está muy limpio. Y creo que no vamos a tener vista. Efectivamente, un edificio. Esto es lo que es mi habitación en Osaka, gente buena. Hay algo que les quería comentar con respecto a esto. Yo voy a visitar por esta área, vengo de Tokio, y voy a visitar por esta área Osaka y Kioto, que relativamente por tren quedan a 15 minutos cada una. ¿Qué sucede? Kioto, por 2 noches, salía casi 700, 800 dólares. Nunca en mi vida yo pagaría un hotel, por más necesitado que esté, a esos precios. Me pareció una locura. Buscando, claro está, yo cometí un error que dejé todo a última hora. Buscando. Yo venía a Osaka y dije, bueno, vi que el tren eran 15 minutos, reservé en Osaka y nada, cuando vaya a Kioto me iré en las mañanas y vendré en la noche. Porque Kioto es muy bonito, es uno de los lugares más turísticos que tiene Japón, así que tienes que prevenir. Cuando vengas especialmente a Tokio, Kioto y Osaka, reserva el hotel con anticipación. Los precios de last time, de última hora, son extremadamente exorbitantes por un cuarto chiquitico con una cama. Eso es normal aquí, así que toma previsiones. He comenzado este recorrido por uno de los iconos más emblemáticos de Osaka, que es el famoso Castillo de Osaka. Esta fortaleza que data del siglo XVI y es símbolo del poder samurái tras el Renacimiento, guerra tras guerra. Una de las cosas que me llaman mucho la atención es el color del río. No sé si será un estanque, agua contaminada, pero tiene un azul muy diferente. Un dato curioso que tienes que saber sobre este castillo: fue construido por Toyotomi Hideyoshi en el año 1583 y fue el único campesino en convertirse el hombre más poderoso de Japón. Su misión era unificar a todo Japón bajo un solo mando y construyó todo este imperio y este ícono que es emblemático hoy en día, como es el Castillo de Osaka. En el año 1615, durante la batalla de verano, este castillo fue destruido por completo por las fuerzas de Tokugawa Ieyasu. Y esa batalla puso fin a la dinastía de los Toyotomi y dio paso a la nueva dinastía que gobernó Japón por los siguientes 250 años. Historia interesante, gente buena. Aquí tenemos un miso japonés. Acá, miso, ¿eh? Si has visto todos mis videos de Japón, principalmente de Tokio, que hay 4 videos, has visto que he sufrido mucho con la comida, porque yo soy muy básico para comer. Carnes rojas, pollo bien cocido, porque tampoco como pollo así en cualquier lugar, y una que otra vez pescado. Pasta amante, aunque hay que cuidarse un poco. De igual manera con el arroz. Pero Japón ha sido un challenge, porque la comida siempre está como semicruda y yo lamentablemente soy, como dicen en el inglés, well done, bien cocido. Así que nada, aquí me acabo
acabo de encontrar un restaurante que tienen como un pollo, un cerdo frito. Eso es lo malo, que las cosas que se consiguen comibles son fritas. Y tiene una sopa también de cerdo. Así que vamos a ver qué tal, gente buena. Bueno, la comida que me trajeron parece que está viva, pero se ve delicioso. Esto es un cerdo que es como dentro de huevo. Esto es una sopa de cerdo. Esto no sé qué es. Y viene acompañado de arroz blanco. Vamos a probar a ver qué tal. Aunque esto está hirviendo, les diré qué es. Un momento. Esto está hirviendo. Porque yo no puedo utilizar palitos chinos con esto. Esto está delicioso. Delicioso. Muy bueno. El cerdo. Palitos chinos no, palitos japoneses. Y la sopa. Sabe buena. 20 puntos. La comida exquisita, y así la ponen en la vitrina. Súper deliciosa. Esto fue lo que yo comí. Así que todos los días como que vamos a comer esto. Estas son unas tiendas de conveniencia muy famosas que se llaman Family Mart y están prácticamente en toda esquina. Siempre compro aquí el agua y las cosas. Miren esto, hasta los vasos, lo que es un país. Los vasos los venden ya envasados con hielo. Y esto, a pesar de que es comida envasada al vacío, es comida rica, sana. Buenos días, gente buena. Segundo día en Osaka. Saliendo a recorrer en forma la ciudad, después de ayer haber conocido el maravilloso castillo de Osaka. Lamentablemente hay amenaza de tifón. Para los que no saben qué es un tifón, es igual que un huracán, exactamente lo mismo. Lo que pasa es que los servicios meteorológicos lo clasifican por continentes. En América se llama huracán, aquí se llama tifón. Hubo uno hace 3 días, pero parece que este sí viene con fuerza. Esperemos que pase lejos. Sin embargo, voy a tratar de grabar lo que más se pueda. Pero el clima está bastante negro. Uno de los métodos de traslado más convenientes en Osaka, existen muchos. Principalmente está el metro, que funcionan perfectamente. De igual manera están los taxis locales y está la aplicación de Uber. Pero la aplicación de Uber está homologada con los taxis y solamente los vehículos de Uber como tal son vehículos Premier, vehículos Black. En este caso yo solicito la aplicación de Uber, siempre solicito taxis regulares porque son muy económicos. En lo que cabe, un precio normal. Algo que te quería comentar, en Japón se maneja del lado derecho, el conductor está del lado derecho. Así que si vas a... How are you okay? How are you okay? Excuse me, sir? How are you okay? Yes, it's okay. Expressway, you say? Hey. Okay, perfect. Me está preguntando que si voy a tomar la expressway, que si puede tomar la autopista porque tiene peajes. Eso es otra cosa muy importante que pasó para que lo entiendas. ¿Qué sucede? Si vas a rentar un vehículo, tienes que estar preparado para conducir del lado derecho, porque no es lo mismo. Se ve fácil, pero créeme que los reflejos son distintos. Así que aquí te voy a mostrar para que tengas presente. Los taxis son automáticas, las puertas siempre te van a abrir la puerta y ya está el conductor del lado derecho. Del lado izquierdo no hay nadie. Así que toma previsiones cuando vengas a Osaka o cuando vengas a Japón en general. Cuando recorres Osaka, el ritmo se detiene en puntos clave. Los templos y santuarios de esta región no son solo arquitectura antigua, sino portales históricos que te conectan con la fundación de la cultura japonesa. Viene a uno de los iconos más emblemáticos en Osaka, Japón, que es el famoso santuario Samiyoshi Taisha, que es el santuario Shinto más antiguo.
Fue fundado en el siglo III y está dedicado a los dioses protectores de los viajeros y marineros. En estos recintos milenarios, la ciudad demuestra su autoridad al equilibrar el hipermodernidad con una profunda raíz espiritual. Estas personas están haciendo fila para hacer sus peticiones a los dioses protectores del mar y de los viajeros. El ritual: se lanza una moneda, se inclinan 2 veces, aplauden 2 veces, piden y luego se inclinan otra vez y finaliza. No te imaginas el olor a cedro que hay en este lugar. Es un olor tan concentrado. ¿Sabes las esencias que colocan en los humidificadores para ambientar? Así exactamente huele, pero de manera natural. ¿Qué paz se siente en este santuario? Por eso es un santuario. Solamente el sonido de los animales, la medio lluvia que está cayendo y esa buena energía, esa buena vibra que se siente aquí es algo maravilloso. Tienes que vivirlo. Mis pasos sobre la grava rompen el silencio. Es un privilegio caminar sobre 14 siglos de historia anclando un propósito. Y esta es la magia de visitar Japón con toda su cultura y con toda su tradición. Les presento el primer templo budista de Japón, conocido como Chitei-no-ji, que fue fundado en el año 593 y marcó el inicio de la espiritualidad en el Japón. Frente a ti, Chitei-no-ji, 14 siglos de fe, la quietud fundacional de Japón. Maravilloso templo. Es el primer templo budista de Japón. Se dice fácil, pero estar pisando este suelo sagrado es algo maravilloso y representa el símbolo de la tradición japonesa y la filosofía budista. El templo Chitei-no-ji no es una reliquia, sino el pilar original del budismo en esta tierra. Fue el príncipe Chotoku quien en el siglo XI trazó esta fundación para proteger a la nación. Aquí no solo estás viendo historia, estás en la base misma de la espiritualidad que estructuró Japón. Algo aquí en Japón que me ha llamado mucho la atención: la mayoría de los templos, de los lugares icónicos, no cobran entrada. Todo es completamente gratuito. Hay alguno que otro y es una tontería. Cosa que es muy importante porque recientemente, por ejemplo, fui a Turquía y los precios de entrada me parecieron exorbitantes. Una locura. Aquí todo es gratuito. Así que despreocúpate cuando vengas, que simplemente lo único que vas a gastar es la comida, el hotel y los traslados, por supuesto. Miren esta belleza, estas espadas japonesas que venden aquí afuera del templo. Wow, qué hermosura. Si pudiera me llevara una, pero no ando como en el equipaje registrado. Una katana original japonesa, créanme que vale la pena. Miren esta, que está envuelta en sus estuches, muy bonita.
Afuera del templo hay un mercado. Miren las cámaras que están vendiendo aquí. Wow. Cámaras clásicas que se catalogaron por ser las mejores. Monedas antiguas. Venden de todo. Figuras. No sé qué tienen que ver los enanos con el templo. Los enanos de Blancanieves, pero aquí está. Los japoneses no reciben dinero directamente de la mano de otra persona, porque se considera dinero sucio. La forma más conveniente de hacerlo es siempre va a haber una bandeja en cualquier establecimiento donde tú vas a colocar el dinero y la persona lo retira. Muy importante, nunca se lo entregues de manera directa porque se considera irrespetuoso. Otra cosa, cuando lo hagas tienes que ser muy, pero muy respetuoso y hacer la reverencia al entregarle el dinero. Es la forma tradicional más adecuada. Así que atento con ese pequeño detalle porque ya me ha pasado 2 veces. Pero ya aprendimos. Después de visitar templos, santuarios y silencio, llego a otro santuario. Pero esta vez un poco más moderno, que es el famoso Namba Park, que es una especie de centro comercial construido con mucha vegetación. Son 8 pisos de modernidad, de tiendas, y es un icono emblemático cuando vengas a Japón. Algo muy importante, cuando viajes todos los impuestos son completamente exentos. No es como los otros países que tienes que reclamar en el aeropuerto. Aquí no, inmediatamente muestras tu pasaporte y no te cobran los impuestos, cosa que es agradable porque los precios también son realmente accesibles. Aunque Japón es un país un poco costoso, lo que son compras y comidas es muy económico. Aquí te voy a mostrar cómo es Namba Park, cómo construyeron, porque esto anteriormente era un estadio, hicieron este centro comercial. Hacía mucha hambre, así que estos días en Japón han sido un reto para comer. Sin embargo, los últimos días he tocado con mucha suerte, he conseguido comida muy rica. Lo que hay que tratar de evitar son los sitios de comida callejera, aunque yo a veces muestro cómo es la comida callejera, pero es la menos sana y la que más viene tradicional, que es pescado, y las carnes no son tan cocidas. Ahora vi un restaurante aquí donde me encuentro y bueno, ordené una carne de res con una ensalada, viene con un arroz marrón, una sopa que no sé de qué es y otras cositas más. Entonces aquí comparto contigo todo lo que va a ser mi almuerzo. Esto es como una ensalada, esto es un arroz, thank you, arigato, thank you. Esto es lo que va a ser, esto es huevo de pescado, aparentemente, ensalada, unos vegetales, ginger, que siempre ponen mucho ginger, la sopa, que se va a tomar sin cucharilla, y a su vez el arroz. Vamos a empezar primero a probar la carne. La carne, que es lo principal. Recuerda que en Japón estos son los instrumentos básicos. Hay una carne que quiero probar en Japón, que es la Wagyu. Wagyu, me disculpo la pronunciación. Así luce la carne. Un poco picante, pero está exquisita. Súper rica. Viene sobre una cama de espagueti. No me he dado cuenta. Espectacular. 20 puntos. El arroz muy bueno. Y vamos con la sopa. Muy rico. $20 puntos todo. Exquisito. Este centro comercial, como es conocido como Namba Park, es muy famoso porque es totalmente diferente a cualquier centro comercial en el sentido que fue construido con una idea de integrar la innovación, el futuro, la moda y la vegetación.
Por eso que dentro del centro comercial vas a ver muchas áreas verdes y están completamente distribuidas por todos lados. Es un sitio encantador. Las tiendas, algunas conocidas, pero la mayoría son tiendas japonesas, muy bonitas por cierto. Y es un lugar totalmente diferente. Incluso tiene un cine, Park Cinema Shop and Dinner, y es encantador. Otra cosa, el centro comercial es al aire libre, por eso es que combina la vegetación en medio de una gran ciudad. Hemos llegado al final de este maravilloso video por esta encantadora ciudad, la cual me enamoró, Osaka en Japón, en su primera parte. Muchas cosas faltan, muchas cosas por descubrir, muchas cosas por visitar. Japón es un país que día tras día, mientras va pasando, me va sorprendiendo y me va enamorando más. Yo soy una persona muy partícipe del respeto, de la tranquilidad, de la paz, entre muchas cosas más. Y es impresionante en Japón cómo se respeta todo, cómo es el orden. No existen las papeleras en la calle de basura porque cada quien carga su basura. Todo es un orden, todo es un respeto. El índice de criminalidad por cada 100.000 habitantes es 0.3%. Es el más bajo del mundo. Es el país más seguro del mundo. Hay una pequeña delincuencia y por las investigaciones que hice, ejemplo, se robaron una bicicleta o se robaron un paquete, cosas así. De resto es muy bajo. Osaka es una ciudad maravillosa. Después de Tokio, Osaka y Kioto son una de las ciudades más importantes. Me encantó principalmente porque es menos congestionada que Tokio. Por supuesto, Tokio es una gran ciudad, Osaka también lo es, pero una ciudad pequeña. Muchas gracias por tu apoyo. Tienes que venir a Osaka, tienes que venir a Japón. Esto es una gente encantadora, esto es una gente maravillosa. Es un país lleno de encantos. El mejor regalo que me puedes dar es un me gusta, suscribirte al canal y activar la campana para que YouTube te avise cuando esté subiendo nuevos videos. Nos vemos en el próximo. Arigato.